Yacu Pérez denuncia y pide reconteo de votos. Lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador es impresionante. Una disputa para la segunda vuelta de las elecciones de 2021, del domingo pasado. Para empezar, vamos a revisar los resultados del Consejo Nacional Electoral que se revirtió del domingo hasta el día de hoy. Han pasado 2 días. El día domingo, de manera abrumadora, el Andrés Arauz obtuvo 32.55% de votos, que esto lo lleva para la segunda vuelta. De los candidatos, de los 16 candidatos para la presidencia de Ecuador, 2 candidatos disputan en este momento quién es que va a ir a la segunda vuelta. El día domingo había reflejado en esta misma página de que Yacu Pérez sería el candidato que iba a ir a la segunda vuelta con el señor Andrés Arauz. Pero luego de 2 días refleja y aparece que el señor Lasso sería quien iría a la segunda vuelta con 19.69% de votos. Pero todavía no se define quién es que va a ir a la segunda vuelta, pero ya hay una disputa entre los 2 candidatos, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, para la segunda vuelta. Esto porque todavía no se termina en completo los conteos o ingresar los votos al sistema, donde aquí nos indica que el 99.90% están ya registradas o están en el sistema, pero aún faltan. Y esto, lo que aún falta, es lo que definirá quién de los candidatos de dos partidos que están disputando en estos momentos irá a la segunda vuelta con Andrés Arauz del partido UNES. Esto ha traído que el candidato Yacu Pérez salga a denunciar y pedir reconteo de votos. Según el artículo, dice: vamos a pedir el reconteo de voto a voto. El candidato ecuatoriano Yacu Pérez denuncia fraude luego de que se revirtieran los datos a favor de Lasso. El candidato a la presidencia de Ecuador, Yacu Pérez, del partido indigenista Pachacuti, pero el Yacu Pérez no es indigenista ni tampoco se llama Yacu Pérez. Eso hay que tomar mucho en cuenta. Nosotros como indígenas y como ecuatorianos también, ¿quién es Yacu Pérez? Dijo que pedirá el reconteo de voto a voto en varias provincias del país al denunciar un presunto fraude electoral en su contra en relación a los resultados de los comicios del pasado domingo 7 de febrero, que le impediría ir a la segunda vuelta. El día domingo, sí, en esta página reflejaba que pues el señor Yacu Pérez, nombre apodado, digo yo, reflejaba que quién sería que iría a la segunda vuelta. Asimismo dijo que pedirá a la Contraloría General del Estado una auditoría forense a las juntas electorales de estas provincias. Pérez declaró ante simpatizantes que se concentraron en las inmediaciones del sede regional del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, de la provincia de Guayas, donde el conteo de los votos se ha realizado. Al existir casi 1000 actas electorales con inconsistencias, mientras otro grupo de seguidores junto a su esposa Manuela Pig se concentró frente a las oficinas principales del Consejo Nacional Electoral en Quito,
la capital del país. Estas personas se reunieron en estos lugares luego de que el movimiento Pachacuti convocara una movilización nacional con el objetivo de defender la voluntad popular ante un supuesto fraude contra el Pérez. Bien, aquí hay que aclarar bien. Dice el movimiento Pachacuti convocará una movilización nacional. Es diferente el movimiento Pachacuti con el movimiento que abarca todas las organizaciones CONAI. Entonces, específicamente aquí refiere solamente al movimiento Pachacuti, quien convocará a una movilización, más bien no por el CONAI, quien es el presidente Jaime Vargas de estos actuales momentos, una organización que abarca a todas las organizaciones indígenas del Ecuador. Bien, datos revertidos. Su declaración se produce luego de que el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, en alianza con el Partido Social Cristiano, se ubicara en segundo lugar en el conteo de los votos, arrebatándole el puesto que mantenía desde el pasado domingo. Aquí son dos partidos políticos como Social Cristiano y como el movimiento Creo, que obtuvieron o empataron con el movimiento Pachacuti. Algo importante que tocaremos en siguientes videos es que con el movimiento Pachacuti subió la popularidad, no sé si decir de esta manera, o se reorganizó, pero no por el actual candidato del movimiento Pachacuti, que es para presidente del Carlos Guartamber, o como apodado Yacu Pérez, sino por otro personaje que es importante, que hay que tocar en otro tema, quien se supone, supuestamente, o debió haber sido como candidato para presidente por el movimiento Pachacuti. Me refiero precisamente a Leonidas Diza. Será del tema que tocaremos en los siguientes videos. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, cuando lleva 97,6% de actas computadas de las 99,82% procesadas, el aspirante de movimiento indígena alcanza el 19,62% de los votos, mientras Lasso consigue 19,63%. En cuanto a la cantidad de votos, Pérez tiene 1.769.296 votos, mientras que Lasso ha conseguido 1.770.273. Es decir, la diferencia es de apenas 977 sufragios. Ambos pelean por ese segundo lugar que garantizaría la participación en el balotaje previsto para el 11 de abril para enfrentar al candidato Andrés Arauz de la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, quien resultó ser el aspirante más votado en la primera vuelta con el 32,45% de los votos, 2.626.326 votos en números. En la concentración de Guayaquil, los simpatizantes de Pérez coreaban: si Lasso gana, el pueblo se levanta. ¿Tendrá capacidad el señor Pérez para movilizar al pueblo como en el octubre pasado? Creo que de manera personal no veo esa capacidad que vaya a tener para movilizar al pueblo ecuatoriano, por el mismo hecho de que apareció o es un personaje, yo siempre lo digo, una persona disfrazada en movimiento indígena,
que el octubre pasado también fue parte, pero no fue quien reorganizó, no fue quien le unió al pueblo indígena o los ecuatorianos, más bien fue otra persona. Como dije anteriormente, fue al señor Leonidas Issa, y de repente apareció como candidato para presidente este señor, la cual no lo es indígena, y eso le permitió que muchos de los ecuatorianos, muchos de los indígenas que migraran del partido de Pachacuti al partido de Andrés Arauz. Eso está hecho, se sabe y se ve. Hay mucha gente que ha manifestado de esa manera y no hay por dónde perderse. Si realmente el candidato hubiese sido Leonidas Issa, en mi percepción no hubiese existido una segunda vuelta. Eso está por hecho. Continuamos. Datos revertidos. Sus declaraciones se producen luego que el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, del movimiento Crea Oportunidades, en alianza con el Partido Social Cristiano, se ubicara en segundo lugar en el conteo de los votos, arrebatándole el puesto que mantenía desde el domingo pasado. Así fue. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, conlleva 97,6% de las actas computadas de las 99,82% procesadas. El aspirante de movimiento indígena alcanza el 19,62% de los votos, mientras Lasso consigue 19,63%. En cuanto a cantidad en votos, Pérez tiene 1.769.296, mientras que Lasso ha conseguido 1.770.273. Es decir, la diferencia es de apenas 977 sufragios. Ambos pelean por ese segundo lugar, que garantizaría la participación en el balotaje previsto para el 11 de abril para enfrentar al candidato Andrés Arauz de la coalición Unión Pola Esperanza, que aglutina al correísmo, quien resultó ser aspirante más votado en la primaria vuelta con el 62,45% de los votos, es decir, 2.926.326 votos, quien obtuvo el Andrés Arauz. En la concentración en Guayaquil, los simpatizantes de Pérez correaban: si Lasso gana, pueblo se levanta. Actas que faltan por contar. Hasta el momento faltan por computar 2,94% de las actas electorales, 0,18% aún pendientes por procesar y 2,76% que han presentado inconsistencia. Esas actas con inconsistencias en número son 1.102.000, de las cuales 948 están en la provincia de Guayas, entidad de las que Pérez apenas ha conseguido 8,71% de los votos, mientras que Lasso ha alcanzado 25,36% y Arauz arrasó con el 41,71% de los sufragios. Es decir, pues en Guayas, o los guayasenses han dicho ya no más con partido Creo ni con el partido de Social Cristiano. Entre dos candidatos, ¿no? Digamos entre dos partidos, pues obtuvieron a ver, casi el mismo cantidad de votantes del partido de Pachacuti. Bien, más temprano la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, dijo que el conteo de las actas con inconsistencias podrían tardar unas 48 horas más, es decir, hasta el jueves por la tarde o viernes por la mañana, viernes por el día, se sabría, ¿no?, realmente quién es que va a ir para la segunda vuelta. Mientras tanto hay una disputa entre dos candidatos, acusaciones de fraude, etcétera, etcétera, hasta que pues terminen computar y que ingresen todos los datos
para que ya se defina realmente quién es que se va a la segunda vuelta. Poca confianza en el Consejo Nacional Electoral. Pérez informó que miembros de las confederaciones de pueblos de las nacionales quichuas de Ecuador, Ecuadoriari, presentaron este martes una denuncia penal en contra del Consejo Nacional Electoral por fraude electoral. Asimismo, dijo que asambleístas de Pachacuti presentarán otra denuncia por las mismas razones contra el organismo electoral. Desde Pachacuti han expresado poca confianza al Consejo Nacional Electoral, pese a que Atamay, su titular, era militante de este movimiento político. Es decir, la Atamay fue militante del movimiento Pachacuti. Atamay llegó al Consejo Nacional Electoral junto a Enrique Pita, vicepresidente, y los consejos José Cabrera, Zurita, Luis Verde Soto y Estela Acero, tras ser nombrados por un Consejo de Participación y Control Social transitorio que ha sido calificado por sus detractores como el Trujillato, por haber sido presidido por Julio César Trujillo. Este Consejo de Participación Social transitorio, que estuvo de 2018 a 2019, se instaló luego de consulta popular promovida por el presidente de Lenín Moreno y respaldada entre otros partidos por Pachacuti. Así fue que en la consulta popular, que todos los partidos promovían votar por el sí, y es el resultado de que el Ecuador vive gracias a que ganó esta consulta para el sí. Eso nos ha llevado realmente al país a deterioro, al país a crisis económica que realmente está viviendo. Es una disputa que viven entre los dos partidos, quienes quieren llegar a la segunda vuelta, con el Andrés Arauz. Realmente no lo veo yo, sea Guillermo Lasso o ya sea de Pachacuti, cualquiera de los dos que lleguen, es menos probable que vaya a llegar a la presidencia. Bien, aquí los dejamos. En el siguiente video voy a tocar de un tema que se trata del Leónidas Issa, que dio unas declaraciones en una de las entrevistas precisamente de resultados de estas elecciones que obtuvo el partido de Pachacuti, el movimiento Pachacuti, y por también del señor como candidato para presidente de Movimiento Pachacuti, Yacu Pérez. Unas declaraciones que realmente es muy ciertas lo que dijo Leónidas Issa y lo que está sucediendo, los resultados que obtuvo como Movimiento Pachacuti. Bien, aquí los dejo y pues les invito a que vean al siguiente video, que precisamente, vuelvo a recalcar, hablaremos de estas declaraciones de Leónidas Issa que dio en una de las entrevistas sobre de las elecciones del pasado domingo 7 de abril de 2020-21. Hasta pronto, chao chao.